Vamos a comenzar a dar el tema de endocarditis infecciosa. Antes se llamaba endocarditis bacteriana. Pero no solamente son las bacterias las que producen infección dentro del corazón. Debe ser una de las peores cosas que te ocurre como cardiólogo tener un paciente con endocarditis, porque es alta la incidencia de mortalidad en estos pacientes. Tiene mucha mortalidad. Más aún en nuestro medio, donde uno de los problemas para esta enfermedad es laboratorios. No tenemos laboratorios para anaeróbicos o para determinados bichos como las rickettsias o para bacterias de crecimiento lento, y eso hace un poco más complicada la cosa. Ok, entonces una enfermedad obviamente producida por algún microorganismo, ¿sí?, que afecta a las válvulas cardíacas, que produce un proceso inflamatorio severo de carácter exudativo y además proliferativo. Y esta parte de proliferativo indica que comienzan a formarse las llamadas, ahorita vamos a ver después, vegetaciones. Estas vegetaciones que se producen en las válvulas o alrededor de las válvulas, ¿sí?, son agregados, como están aquí, de fibrina, especialmente primero fibrina, después vienen plaquetas, se forman las vegetaciones y sobre esas vegetaciones inclusive se agregan todavía más gérmenes. ¿Ok? También a las vegetaciones se conoce más como vegetaciones, pero también se llaman trombos fibrinoplaquetarios por una cuestión más anatomopatológica. Y esta enfermedad se produce más en hombres, se han librado ustedes, mujeres, más o menos de 55 años de edad, 52, 55. Felizmente tenemos hemocultivos positivos cerca del 90%. Les digo felizmente porque cuando no hay cultivo es peor aún. Y la mayoría en nuestro medio son Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son las válvulas mayor comprometidas? La aórtica y la mitral. Porque 41 y 37 no es muy estadísticamente significativo, prácticamente es igual. Y después la tricúspide. Después la pulmonar es muy, muy rara, que comprometa a varias válvulas, entre esas la mitral y la tricúspide. Perdón, la mitral y la aórtica, el 10%, y lo que da más miedo un poco es tener una endocarditis a válvula protésica, o sea biológica o mecánica, y las mecánicas son más propensas a la endocarditis que las biológicas. Y aquí estadísticas dicen 18% de mortalidad, nosotros tenemos más del 40% de mortalidad, y a los 6 meses 27%, nosotros tenemos a los 6 meses más o menos unos 30% de mortalidad. Esto solamente son estadísticas. Miren ustedes que si tienes valvulopatía, si tienes alguna enfermedad valvular, hay una tendencia a tener 4 de cada 100,000 habitantes por año. En comparación, cuando no tienes valvulopatía, es 41 por 10 millones de personas al año. Eso está hablando del mayor riesgo de esta enfermedad cuando tienes algún tipo de valvulopatía como tal. ¿Okay? En todos los centros hay endocarditis, no hay ningún problema. Eso es una cosa lógica. Esta es una estadística de la Fundación Favaloro, donde yo me formé, y teníamos más o menos entre 5 a 7 endocarditis por año. Pero claro, estamos hablando de centros solamente especializados en cardiología de alta complejidad. A eso me refiero por ahí. En Estados Unidos hay 11 pacientes por año por cada centro de endocarditis infecciosa. Ok. Aquí solamente es un cuadro que está digamos, mostrando 3 bichitos que producen
mayor cantidad de endocarditis. El estreptococo viridans, el aureus y el epidermidis. Pero aquí está la estadística, esta del 40%, sobre válvula nativa, o sea, sobre tu propia válvula, ¿ok? Sobre tu propia válvula. Y este es una válvula protésica, precoz, o sea, a las pocas semanas después de que te cambie una válvula, y tardía el 30%. O sea que, como verán, siempre debemos ser viridas, tanto en tu válvula nativa o en tu propia válvula, como en una válvula protésica. Y en segundo lugar estaría el aureus, que es más frecuente, ya van a ver, en prótesis. Sí, es más frecuente en prótesis. Ok, el epidermidis ni siquiera, en prótesis el 35%. Los demás obviamente pueden ser, y felizmente, les digo felizmente, los hongos son de baja frecuencia. Baja frecuencia. Lo que pasa es que hongo, van a ver, es una cosa mucho más complicada en la endocarditis como tal. Los agentes etiológicos son un montón. Obviamente, cualquier bicho te puede agarrar para endocarditis. Aquí estamos estreptococos, que prácticamente son la mayoría, el 60%. Y los que dominan son el alfa hemolítico y el neumoniae, que es secundario generalmente a la neumonía, como está entrando por ahí. Y entre los estafilococos, generalmente, como son gran negativos, son infecciones dentro de los hospitales. Una endocarditis que te agarre a un bicho dentro del hospital es mucho más agresiva porque además es resistente a 20.000 microbios. Cuidado que ustedes estén pensando que las personas hacen resistencia. No es que, porque no, ya no me dé penicilina porque soy resistente. Ya no me dé eritromicina porque soy resistente. Penicilina no me hace nada. No, la persona no hace la resistencia, sino el microbio. El microbio será resistente o no resistente, pero vos no. Así que el chusmerío de la comadre, es decir, yo soy resistente a la peni, no existe, ¿ok? Por si acaso. Entonces, las infecciones dentro de los hospitales son mucho más severas por ese motivo, ¿ok? Y además, aquí están otros gran negativos, y aquí está la Escherichia coli. ¿Saben dónde está la Escherichia coli? Está en un estudio que ha hecho ITA, el Instituto de Alimentos de la Universidad, está en las tucumanas. O sea que estamos comiendo heces fecales microscópicas en las tucumanas porque no son bien protegidas. ¿Y dónde? El estudio, frente a la Facultad de Medicina. Aquí siguen comiendo tucumanas y se van a encontrar con coli por ahí. Ok. Hay diferentes clasificaciones, pero puede haber endocarditis a válvula nativa, o sea, tu propia válvula, o a una protésica, biológico-mecánica. Se puede hacer una clasificación, pero esta es la aguda y la subaguda. Es una clasificación clínica que la vamos a ver nosotros, porque es importante clasificar en la parte clínica cómo aparece la enfermedad. Y también se podía clasificar por adictos, especialmente por drogas endovenosas, las nosocomiales que estábamos hablando, y la tragedia de endocarditis por cultivos negativos. Pero esta nos interesa, estas dos y tal vez estas dos, a nativa y protésica, estas dos por la etiología y por el microbio, y estas por la parte clínica, que son un poco diferentes. Miren cómo es una endocarditis aguda, que había que tenerla siempre. Es mejor tener aguda que tener subaguda. Ok, y aquí se puede confundir seguramente con lo que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Obviamente. Primero, fiebre de 38, de 40 grados, de 2 semanas de evolución. Y les cuento que a veces ni siquiera son 2 semanas, es una semana de evolución, unos pocos días. Fiebre alta. Segundo, compromiso general importante. Y a veces los inmunodeprimidos son fulminantes. Eso quiere decir que aquí se van. Tienes fiebre, compromiso general, falla multiorgánica y te vas. Listo, así de fácil. O sea que se parece un poco a veces al COVID. Temperatura, obviamente, registro elevado de temperatura que hemos hablado. Y esto que aparece y que nos guía muchísimo, que es la embolia. Las vegetaciones, esas
esas formaciones de fibrina, más plaquetas, más microbios, se pueden desprender del corazón. Ese es un gran problema en la endocarditis cuando se complica. Y puede ir al vaso, ya vamos a ver, se va a la piel o al sistema nervioso central y comienza a tener embolia. Y a veces tienes fiebre con embolia y eso es casi endocarditis. Y puedes tener un proceso séptico agudo que te puedes morir en pocos días. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente, la parte aguda tiene mayor mortalidad, miren, casi el 50% de mortalidad en estos pacientes. Y aquí dice el diagnóstico se efectúa dentro de los 7 días. Claro, esta primera semana de fiebre te hace pensar en endocarditis pacíficamente. Ahora, si tienes fiebre, comienzas a pensar en otras cosas. En cambio, la mala suerte es tener subaguda. Primero porque es silente. ¿Sí? Comienza lentamente, insidiosamente, en varias semanas, a veces meses de evolución. Y a veces tiene malestar general así medio indefinido, tienen febrículas, ¿sí? Alguna febrícula por ahí, 37,5, 37,3, no llegan a fiebre, ¿sí? Y después, como síntomas en específicos, astenia, adinamia, anorexia, parece cualquier tipo de enfermedad, leve, y a veces no le dan bola. O sea que el deterioro del corazón es muy lento. Y después se ingresan al hospital ya por insuficiencia cardíaca o por edema agudo de pulmón o por las embolias que estamos diciendo sépticas. Estas embolias son sépticas. O sea, tienes embolia, pero con microbios más. O sea, es embolia con vida interior. ¿Ok? Y la etiología, mire, viridans, el 50%, bovis, 25%, por tanto no hay que besar a ninguna oveja, enterococo fecalis, no hay que comer sándwiches en el exterior, y el epidermidis es un poco menos frecuente. Pero cuando uno tiene esta subaguda, hay que pensar en estos 4. Son los más frecuentes al fin de cuentas. Pero esto es muy difícil de diagnosticar. No es fácil, especialmente cuando la endocarditis es silente, especialmente saben quiénes, en gente adulta, muy adulta, digamos 70, 80 años, que ni siquiera hace fiebre porque ya no tiene defensas. Ese es un gran problema. Y bueno, hay factores predisponentes, cardiopatía congénita, una fiebre reumática o una valvulopatía no reumática. Estos son factores predisponentes. Y lo que pasa que estas lesiones valvulares no reumáticas o congénitas siempre tienen algún daño epitelial. Y este daño epitelial es una causa predisponente. ¿De qué? De formar primero unas vegetaciones con plaquetas y fibrina y tal vez todavía no, o sea, asépticas, todavía no sin microbios. Pero cuando existe una bacteremia, porque esta es la parte importante de la fisiopatología, tiene que haber microbios circulando para que exista endocarditis infecciosa, ya se forma una vegetación séptica. O sea, la teoría es que puede haber primero una vegetación aséptica y después tienes una séptica. Pero también puede suceder que las bacterias son las que produzcan la vegetación. ¿Ok? Que los microbios producen vegetación y después de eso se forma todo. Así que había 2 teorías. Primero, formación de una trombosis aséptica donde los microbios llegan y viven felices. Y la otra, microbios infelices que producen vegetaciones. ¿Ok? Así. Entonces, en este cuadrito está resumido qué es lo que pasa en la fisiopatología. Primero, esta es una valvulita, ¿sí? Que digamos tuvo una fiebre reumática, y la fiebre reumática te produjo una lesión endotelial. Y después, con la evolución de esta lesión endotelial, porque es lesión endotelial, aquí corren a sanar, entre comillas, a querer subsanar el problema, las plaquetas primero, y después de las plaquetas la fibrina, y ahí se forma la vegetación.
Después viene una bacteriemia cualquiera, ya vamos a ver cómo ingresa o quiénes son los culpables para eso, y entonces se coloniza la vegetación. Y cuando se coloniza, comienza a aumentar de tamaño. Aquí está la típica vegetación de la enfermedad. Y después de eso, Dentin, puedes vivir, y si vives, te queda una cicatriz. Y esta cicatriz es como si fuera un daño endotelial. Otra vez puedes volver a tener endocarditis. O sea que una endocarditis puede venir otra. Y la segunda, sí, ya es una cosa muy, muy grave. Tener una segunda endocarditis es peor que el COVID. Casi. Ok. Aquí tienen ustedes, a ver, aquí tienen una válvula. Miren, aquí están las vegetaciones. Aquí se nota vegetación, pero esa vegetación no se ve muy bien. Pero aquí están las vegetaciones valvulares de estas vegetaciones que hay. Eso es espantoso, te cuento, ver en las autopsias las vegetaciones. Ahora, ¿qué patologías predisponen? Miren, tal vez la que más predispone es la insuficiencia aórtica, 36%. Después están las prótesis valvulares, mecánicas o biológicas, y la valvulopatía reumática en el 29%. Después vendría la insuficiencia mitral, la estenosis mitral, etcétera, etcétera, las cardiopatías congénitas, etcétera, pero que no son muy frecuentes. O sea, tenemos susto o tenemos más cuidado en hacer indicaciones más precisas a los pacientes con prótesis, con valvulopatías reumáticas. Aquí está la insuficiencia aórtica, entonces son las reumáticas, o más aún si son mitroaórticos. La fibra reumática que deja lesión en la válvula mitral y la aórtica es también bastante frecuente que se contagien las dos válvulas. Y el pronóstico, obviamente. Y en los colos, 0,5%, nada más. Ahora, este cuadro sirve solamente para lo siguiente. Bien simple. Si tienes válvula nativa, si es tu propia válvula enferma, el que te acarrea son los estreptococos virides. Eso aquí dice 40%, pero nosotros vemos mayor, cerca del 90% de los pacientes con viridas. ¿Ok? Y si tienes válvula protésica, el que te agarra es el estafilococo aureus, en un 70%, 50% en otros lugares, no importa. O sea que esto hay que tener en cuenta. Tengo válvula nativa, pienso en viridans. Si el paciente tiene válvula protésica, pienso en aureus. ¿Por qué? Para hacer el tratamiento aún sin cultivos. Como es más frecuente el viridans, le meto antibióticos para viridans. Si es protésica, le meto antibióticos para aureus. Es el pensamiento así de simple para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Y en hongos, la mayoría de los pacientes con hongos son drogadictos, ¿okay? Especialmente con endovenosos. Sí, son. Y el otro, los pacientes con cáncer que están haciendo quimioterapia. Obviamente les baja las defensas y entonces sí comienzan los hongos. Y otro cuidado que hay que tener en los catéteres venosos, que generalmente son introducidos en terapia intensiva, y que estos catéteres en pacientes con terapia pueden tú meter hongos cuando estás introduciendo el catéter. Por eso hay que ser súper esmerados en introducir con asepsia y antisepsia los catéteres venosos, más aún en pacientes valvulares. Y entre otros, los más frecuentes son las Käse-Burney, la Brucella abortus y estos bacteroides. Y estos bacteroides, ¿saben dónde están? En los tubos de los respiradores de terapia. Hay mucha cantidad de bacteroides en los tubos de terapia. Entonces, hay mayor tendencia a ellos. Miren, ¿de dónde entran los microbios? ¿Quiénes son los culpables? Los dentistas. Interesante, ¿no? Los dentistas son los principales culpables de que exista endocarditis. ¿Cuál de sus dentistas? A ver, ¿cuál de sus dentistas? De todos están aquí, que son ¿cuántos? No sé cuántos. 31. ¿Cuál de los dentistas les ha preguntado si tenían valvulopatía antes de sacar su muela? Ninguno, ¿no? Ninguno pregunta. Lo que pasa es que las extracciones dentales, primero, los tratamientos de conducto, segundo, las extracciones, las curaciones de
caries de tercer y cuarto grado y las gingivitis y las extracciones de tártaro son las que producen bacteremia. Y la bacteremia es la causa importante de endocarditis. Culpables número 1. Les dije yo, los catéteres endovenosos, en segundo lugar, los de terapia, que es de muchísimo cuidado con los catéteres. Los urólogos, especialmente en lo que se llaman los Beniqués, ya van a ver, los Beniqués son instrumentos para dilatar uretra, y claro, están arrastrando cierto tipo de microbios, o tal vez en el tracto rectal, cuando se encuentran con una prostatitis infecciosa, muy infecciosa, el tracto rectal puede producir bacterias. Con menos frecuencia, las endoscopías de cualquier estilo, sí las cirugías de cualquier estilo también. Ahí está, Granitz. Estos Granitz pueden ver para su examen de esta tarde, estas lesiones que son infectadas. Y lo que vemos un poco y lo que hemos visto es la sarcoptosis, la sarna impetiginizada, o sea, la sarna contagiada con estafilo o con estrepto. Esa es otra parte. Y por último, los drogadictos con uso de agujas endovenosas, porque al principio tienes tu aguja, pero cuando estás solo ya te contagias, usas la aguja de cualquier otro. Muy bien. Ahora, hay un riesgo alto, mediano y bajo de tener endocarditis. Miren, en esta válvula protésica, la cantidad de vegetaciones que hay, que inclusive están soltando los puntos de sutura. Los microbios se comen los puntos de sutura y tu válvula comienza a tambalear y soltarse. O sea que alto riesgo, válvula protésica, endocarditis previa, que habíamos visto que quedó con una lesión, la valvulopatía aórtica, después vendría la mitral, y después ya menos frecuentes, la coartación de aorta y la comunicación interventricular. Y el falo también, ¿ok? Pero son ya menos frecuentes. Los de mediano, ¿quién creyera la estenosis mitral? Que uno diría, la estenosis mitral, no, la insuficiencia mitral es la que tiene alto grado. Y la estenosis mitral tiene mediano. ¿Ok? Ahí está la estenosis pulmonar, que es rara, la tricúspide, que es rara, y esta que vamos a ver más adelante, que es la miocardiopatía hipertrófica, nacería con hipertrofia congénita. Y debajo, obviamente, tu válvula normal, como somos nosotros en teoría, la comunicación interauricular, el marcapasos también tiene bajo riesgo, y todos los soplos fisiológicos, pero tienen riesgo, pero tienen bajo. No quiere decir que no exista el riesgo. Entonces, les comentaba que en la anatomía patológica lo más importante es tener las famosas vegetaciones. Aquí hay un esquemito de las vegetaciones de una válvula. Aquí se puede ver la vegetación. Les contaré que la ecografía, es el mejor método de diagnóstico, el golden rate de la endocarditis infecciosa. Si yo tengo un paciente con fiebre, me estoy adelantando al diagnóstico, fiebre, antecedente de valvulopatía, nada más que esas dos cosas, más eco con vegetación, igual endocarditis infecciosa. O sea que hay signos y síntomas de endocarditis que ya no vemos mucho, porque hemos aprendido a ganar la endocarditis un poco con esos conceptos. Paciente con valvulopatía más fiebre, endocarditis más eco positivo con vegetación, igual. Listo. A ver, miren, aquí completamente destruido una válvula con las vegetaciones. Es brutal. Cuando son agresivos los microbios. Aquí también una autopsia, miren, aquí están las endocarditis, las vegetaciones de estos pacientes. Miren, esta es una bola tricúspide. Miren la cantidad de microbios aquí. Claro, se han muerto, ¿no? Así se ve en las autopsias de estos pacientes. Ok. Miren, aquí hay otro, no tanto como para ver anatomía patológica, ¿sí? Porque aquí está la fibrina, ¿sí? En rosado está la fibrina y en azul están las bacterias. Este es una válvula. Pero miren lo que ocurre, no sé si se ve mejor aquí.
Mire, se pueden desprender, son friables. Las vegetaciones son friables. Y al ser friables, se desprenden y hay caso a las embolias. Es el gran problema número 1. Aquí tengo otra, vegetaciones, pero miren aquí partecitas delgaditas que se pueden soltar y producir lesiones valvulares. O sea que dijimos que la primera válvula es la mitral o la aórtica, la tricúspide y la pulmonar luego. O sea que el cuadro clínico, en la patogenia de la enfermedad, se debe a la infección como tal. Pero no solamente es una infección del corazón, así de fácil, sino tiene efectos sistémicos, o sea, tiene efectos en todo el organismo esta infección. Es una sepsis casi generalizada. Por eso que se ensombrece el diagnóstico de estos pacientes. Por ese motivo, ¿ok? Por ese motivo. Segundo, el gran problema, las infecciones metástasis, o sea, embolias sépticas que viajan donde tú quieras. Las peores son en el cerebro y las peores son, ya van a ver, en las partes terminales de los pies y de las manos, en los dedos. Por tanto, hay embolias arteriales y existe una respuesta inmunológica, felizmente, que a veces produce defensa y a veces no. Ahora bien, hay criterios mayores de Duke y criterios menores de Duke. Y estos son criterios relativamente nuevos para el diagnóstico. Ok, el primero es este, 2 cultivos positivos típicos. Eso quiere decir, cultivos típicos quiere decir, estoy esperando cultivos para viridans, estoy esperando cultivos para aureus. Eso quiere decir bien típico, o por un enterococo, y en nuestro medio, ahí le ponemos a la Escherichia coli de las tucumanas. ¿Ok? Muy bien. O si no, es cultivos positivos por otros microorganismos. ¡Pum! O si no, esto es raro, felizmente, en nuestro medio, un único cultivo a Burnetti. ¿Ok? Muy bien. Pero esta es la clave. Un ecocardiograma con masa intracardíaca oscilante, porque les contaré que las vegetaciones se las ven oscilantes, se las ven en movimiento. No son vegetaciones fijas. La mayoría se ven como flaps, ¿sí? Como flaps del avión. Así se ven las vegetaciones, ¿sí? Por eso se llama oscilantes o estructuras de soporte, es decir, pediculadas, en los trayectos de las válvulas y en ausencia de otra explicación. Okay. O también puede aparecer en el mismo eco un absceso. Y eso se ve en el eco genial. Y entre los criterios menores está cardiopatía predisponente, que es lógico, temperatura mayor de 38, y después si hay embolia arterial o infarto pulmonar o hemorragia intracraneal, y aquí aparecen otros signos que los vamos a ver un poquito más adelante, que son las lesiones Janeway, los nódulos de Osler, las manchas de Roth. Y una cosa a tomar en cuenta es esta que se ve más o menos frecuente, que estos pacientes se compliquen con glomerulonefritis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay otros criterios más de Duke que están relacionados con lo que hacemos en medicina nuclear, con lo que, bueno, yo trabajo en medicina nuclear y ahí hacemos varios estudios de cardiología nuclear. Y les comento solamente, nosotros tenemos en medicina nuclear, tenemos un espectro, un tomógrafo especial. Se llama tomografía computarizada de emisión de fotón único, de fotón ciclo, ¿sí? Este espectro es un tomógrafo donde yo puedo ver al corazón en 3 dimensiones, a colores y latiendo. Así que es un lujito de ver un corazón así. Ahí hacíamos pues las prácticas durante 2 días, veíamos imágenes de cardiología nuclear, pero la vida nos ha transformado un poco. Entonces, nosotros lo que hacemos para detectar si hay endocarditis es, le sacamos leucocitos del paciente, ¿sí? Le sacamos su sangre y después marcamos los leucocitos con tecnesio 99. Entonces, los leucocitos son radioactivos. Y en el espectro
el SPECT tiene un colimador, tiene un detector de radioactividad, y si los leucocitos, ¿dónde van a ir? Donde hay infección. Entonces, estos leucocitos radioactivos brillantes de color, no importa, digamos, de color amarillo, porque se puede ver a colores, de color amarillo, se van donde hay infecciones. Entonces, se van al corazón y se van a la válvula que está afectada. Entonces, es un lujo muy interesante ver con el SPECT. ¿Ok? Se puede ver. Y no solamente sirve para endocarditis, sino para cualquier tipo de infección, especialmente los que tienen, los traumatólogos pueden pedir leucocitos marcados para ver infecciones en los huesos. Ok, y si tuviéramos un PET que tenía que llegar al año, el PET es la tomografía de emisión de positrones, que es otro tipo de tomógrafo, ¿sí? El PET, les comento, detecta metabolismo de hidratos de carbono y grasas y proteínas en los órganos. ¿Ok? Y se marca con otro radioactivo, que es la 18-fluorodesoxiglucosa. Y aquí también tengo imágenes de infección perfectas. El PET-CT, o sea, el PET con 18-FDG, es mucho más sensible y mucho más específico de lo que hacemos nosotros en SPECT. ¿Sí? Es mucho más específico. Ok. La otra es la ecografía transesofágica. Si yo tengo una, digamos, una sospecha de endocarditis, le hago ecografía para ver si tiene o no tiene vegetación. Tengo toda la sospecha, pero sospecha nomás. Ni siquiera esto concluye. Entonces, le hago una tomografía multicorte. Estas tomografías son muy sofisticadas. Son tomógrafos helicoidales de 138 cortes y ves vos casi perfecta la anatomía y a colores. Son brutales. Lo que nos iba a llegar cabalmente era eso. Un PET más este CT, más este TAC. ¿Ok? A ver si algún día llega. Ok. También se puede detectar eso. Y si no, lo que habíamos hablado de marcar leucocitos o con 18 fluorodesoxiglucosa. ¿Okay? Así que esas cosas, esos avances tenemos en Sucre. Tenemos y podemos hacer por lo menos con SPECT, obviamente con CT no. Y los síntomas, si ustedes se fijan en estos síntomas, son síntomas de cualquier infección. Fiebre, escalofríos, pero el 90% eso es bueno para nosotros. Escalofríos, pérdida de peso, pérdida del apetito, mialgias, artralgias, disnea, palidez, hasta aquí son, inclusive dolor abdominal, son síntomas de una sepsis. No son de endocarditis típica, pero sí 90%. ¿Okay? Si ahí se complica ya con embolias pulmonares al vaso, periféricas, o embolias cerebrales con hemiplegia, convulsiones, y es otra cosa. Esto ya es una complicación de la endocarditis, pero hay que tenerla en cuenta cuando aparece. A veces hacemos al revés el diagnóstico. Son pacientes que han entrado con accidentes cerebrovasculares, están hemipléjicos y ahí tienen fiebre y ahí comenzamos recién a pensar que tienen endocarditis. Y después aquí aparecen unos signos típicos de la endocarditis, que son estos: el nódulo de Osler, que mira, pero lastimosamente no son frecuentes. 10% de nódulos de Osler, lesiones o manchas de Janeway, el 5%, las manchas de Roth, 5%, hemorragia en las uñas, debe estar unos 10%, las petequias más frecuentes, 40%, y gangrenas distales en un menos porcentaje. Aquí están los nódulos de Osler. Antes de entrar a esta parte clínica, saben que cuando un paciente tiene endocarditis, hay que hacer una revisión clínica total, así como si supiéramos semiología. Y por lo menos hacerla 2 veces al día, en la mañana y en la noche, o en la tarde si quieren. ¿Para qué? Para buscar signos, para buscar estos signos que estamos viendo. Porque no tengo el diagnóstico, el tiempo se va pasando, y mientras más tiempo yo pase sin diagnóstico,
mayor mortalidad. Es una cosa bien lógica, ¿ok? Hay que escuchar corazón, hay que escuchar pulmones, hay que revisar la piel, como están viendo, hay que revisar los ojos, hay que revisar muchas cosas en la parte clínica del endocarditis. Da un poquito más de trabajo. Entonces, estas lesiones subcutáneas sí son un poquito dolorosas, ¿sí? Son eritematosas y generalmente son violáceas. Tal vez se ve más frecuentemente este tipo de lesiones, así violáceas. Y se localizan así, en los pulpejos de los dedos. Aquí, esta. Y de vez en cuando aquí también, en las superficies de extensión un poquito más, de flexión. Esos son los nódulos de Osler. Y las manchas de Janeway, o las lesiones de Janeway, son lesiones más bien hemorrágicas. Aquí hay una mezcla de las dos cosas. Hay una mezcla aquí de Osler, que es esta. Y estas otras lesiones hemorrágicas que aparecen aquí son las lesiones de Janeway. Aquí también. Generalmente hay que buscar en las plantas de los pies, les contaré. Estas lesiones así negritas, son planas. Estas no duelen. En cambio, las de Osler sí duelen un poquito. Estas no duelen para nada, ¿sí? Son también rojas, azuladas. Y hay que buscarlas en las plantas de los pies y en las manos. Y son lesiones hemorrágicas bien típicas, las manchas de Janeway. Y el Osler aparece en el fondo de ojo. A estos pacientes, les voy a repetir, como estamos haciendo la clínica 2 veces por día, tenemos que ir a ver las manchas de Roth 2 veces por día y son fácilmente identificables. Son estas manchas, miren. Así como están viendo. Así, eritematosas y tienen además un centro, ¿miren? Normal. También se llama en llama. Llama la atención que sean en llama. Llama. Entonces, así son lesiones, miren. Eritematosas siempre con centros que sean normales. Es que es muy fácil identificar el ROT. Estas manchas de ROT ya son un poco más avanzadas, ¿sí? Miren, no son de este tono. Este ya está comenzando, obviamente, pero son mucho más oscuras, ¿sí? A veces aquí no hay al centro nada, pero aquí estoy encontrando unos ROTs de endocarditis avanzada. Y aquí está la parte normal del paciente. O sea, se identifica muy fácil. Aquí también, manchas de ROT. Aquí hay micro manchas de ROT. Siempre, si se fijan, hay puntitos blancos dentro, que son la parte de la retina normal. Otro, estrías hemorrágicas. Tengo que ir a ver todos los días las uñas de los pacientes. Miren, estas son típicas de endocarditis. Se llaman hemorragias en astilla. En las mujeres no podemos ver porque se pintan sus uñas ahora, entonces no podemos ver las estrías nunca más. ¿Ok? Aquí. Estas son más finitas las que estamos viendo. Pero las más típicas son estas. Así que aparecen casi al borde y así bien oscuritas. Estas son menos frecuentes. Aquí también están apareciendo chiquititas. Aquí. Aquí, miren. Si son blancas, cuando aparecían blancas, mi mamá me decía, ay, vas a tener algún estreno. Pero son negras y no voy a estrenar nada. Ok. Aquí hay otra. Aquí también hay otras lesiones de la piel más chiquititas. Aquí también puede haber estrías, pero más típicas son en las uñas. Como verán, tengo que fijarme los detallitos de semiología de esta enfermedad. Y las petequias, que aparecen el 40%, son así típicas. ¿Saben que parecen no varicela, sino hay otra enfermedad estreptocócica? No me acuerdo cuál, ¿sí? O si no, una garganta así. De puntitos, las petequias. Aquí hay también petequias. ¿Sí? Erisipela, perdón. Parece erisipela en algún momento, lesiones vasculares de las varices. Y esto es lo peor que te puede ocurrir, porque estas son embolias sépticas, microembolias sépticas que se están desprendiendo de las vegetaciones.
Y entonces, estas son necrosis de la piel. Se comienzan a necrosar, y te va ganando, y hay que amputar. Entonces, cuando aparecen estas, hay que tener mucho cuidado. Y no hay que amputar aquí, sino un poco más arriba. Es mejor que estar amputando de a poco. Un dedo, de otro, una falange, otra falange, ya, una vez de su codo. Ya estoy exagerando, ¿no? Pero no es nada bonito estas embolias sépticas. Además, son de mal pronóstico. Otro, hay que revisar las conjuntivas todos los días. Esta lesión de aquí es la que más frecuente se ve, esta que está pegada a la córnea. ¿Okay? Es la más así en llama. Llama la atención también. Estas son petequias subconjuntivales. Estas son como unas hemorragias más chiquititas. Estas petequias subconjuntivales. O sea, el paciente tienes que revisarle todo. Aquí hay una más típica, ¿ve? Aquí hay otra vez cerca a la, siempre a la córnea. Bueno, así que esos signos hay que estar atentos a que aparezcan o que no aparezcan. Nos lleva siempre al diagnóstico. Y el electro nos ayuda en alguna cosa, miren. El bloqueo de primer grado, el pere largo, que hace pensar en un absceso. ¿Qué les parece? Lo que pasa es que entre la mitral y la aórtica, el haz de His está pasando por el medio. Y cuando hay un absceso le comienza a alterar la conducción eléctrica. ¿Okay? Entonces, si yo, lo primero que voy a hacer a un paciente, obvio, ¿no es cierto? Sacarle un electro, una radiografía, un eco, pero si tengo un electro normal al principio y en la evolución, porque tengo que sacarle electros cada día o cada 2 días, dependiendo, si encuentro el primer bloqueo del primer grado, ya me estoy asustando porque es absceso intracardíaco. Genial, genial para mí, no tanto para el paciente, porque está haciendo un diagnóstico. Es el más frecuente de todos. Pero mire, puede aparecer un bloqueo de la rama derecha en el 10%, bloqueo de la rama izquierda un 5%, y aquí bloqueo AB tercero en 20%. Lo que nosotros vemos generalmente es un salto del primero al tercero. No vemos la evolución primero al segundo y al tercero, no. Del primero al tercero, marca paso. O sea que, porque el tercer grado bloqueo AB completo, marca paso en la endocarditis, meter electrodos a corazones que están con valvulopatía. Uy, más trabajo. Felizmente, a la izquierda está la mitral y la aórtica, y yo por la derecha voy a meter el marcapaso, aurícula derecha, ventrículo derecho, tricúspide. ¿Okay? Pero ya me estoy complicando la vida muchísimo. Y bloqueos, hemibloqueos también 5%. O sea, el bloqueo de rama derecha también es un aspecto de absceso, pero bonito. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio? En el laboratorio, simple y llanamente, lo que de rutina, al principio, ¿no? Hemograma completo, proteína reactiva, azúcar, una creatinina para ver cómo están los riñones, chequear eso de la glomerulonefritis que le dije, un examen de orina, y le voy a pedir urocultivo y le voy a pedir hemocultivos. Le voy a pedir por lo menos 4 hemocultivos, de 4 a 6 hemocultivos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. A veces hemos visto, ya, le pides al laboratorio 4 hemocultivos, ya, viene la técnica, le saca la sangre y mete en 4 tubos y ya son para ellos 4 hemocultivos. Es un mismo hemocultivo, aunque sean 20.000 tubos con la misma extracción de sangre, es un hemocultivo. Entonces es mejor pedir cultivos por hora. No hay que pedir 4 hemocultivos, sino le dices 4, 8, 16, 24, no importa, le pones 3 horas diferentes. Lo que hacemos generalmente es pedir 8, 14, 22, ¿sí? 8, 14, 22 y un cuarto cultivo cuando haya el pico febril y que generalmente es nocturno. Entonces, cuando sean 38, 39, 40, ahí en teoría hay bacteremia y ese cultivo puede ser más fiel que los demás. Pero estoy pidiendo 4 cultivos. Otra cosa, le voy a pedir un cultivo del brazo derecho, otro del brazo izquierdo, y por ahí le pido un cultivo de cualquier otra parte, yugular, conchea. Si puedo, le hago por lo menos de 2 brazos, es mejor. Y un cultivo como tal. ¿Okay? Muy bien. La radiografía de tórax, no hay placas típicas de endocarditis, son las complicaciones.
neumonías o, por ejemplo, miren, un derrame pleural bruto hasta aquí, ¿sí? O sea que no hay nada, son las complicaciones las que vemos con las endocarditis. Obviamente, la radiología va a encontrar, por la valvulopatía, va a encontrar cardiomegalia, aquí está un derrame pleural, aquí hay parte de hipertensión pulmonar, ¿ok? Entonces, sí, también podría haber una tomografía y me distraigo un poco, pero puedo ver, por ejemplo, aquí, signos de embolia séptica. Signos de embolia séptica. Aquí hay un derrame y aquí signos de embolia, pero séptica. Eso me podría ayudar un poco para el pronóstico. Aquí tenemos uno ya en edema de pulmón, completamente mal. Aquí la endocarditis ha quebrado el electrodo del marcapaso. Aquí estoy viendo sepsis. Y el eco, el gran eco, es el que nos sirve de todo. Que vamos a quedar aquí en ecografía. Bueno, ahí vamos a quedar. Muy bien, vayan a estudiar como puedan. Listo. Granitos, facilita, granito. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, ya. Buenos chicos. Listo. Vayan a estudiar cardio. Digo, buen día
a Buenos todos. días, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo anda? Buen día, doctor. ¿A qué hora es su examen? Mañana tenemos, doctor. Algunos vamos a dar a las 11. Bueno, vuelta, así es la vida. ¿Quién inventaría los exámenes, no? Ok. Entonces, lo que vamos es hoy, vamos a ver la parte que nos restaba, que es cortita felizmente, sobre exámenes complementarios de la endocarditis infecciosa. Habíamos quedado en el eco, que el eco es el mejor examen complementario para detectar endocarditis infecciosa. Y ya vamos a ver un poco más adelante que el eco transesofágico todavía es un poco mejor. Ok, entonces, aquí están viendo ustedes una aurícula derecha y en esta aurícula derecha, aquí, esta es la imagen de la endocarditis. Claro que las imágenes se ven en movimiento. ¿Okay? En movimiento, es mucho más fácil identificar en movimiento estas sombras que son las vegetaciones. Y un eco normal y corriente tiene una sensibilidad del 90% de encontrar lesiones. Aquí también pueden ver ustedes esta parte pequeñita, es una vegetación que está aquí en la válvula mitral. Aquí hay una vegetación mucho más grande. ¿Sí? Y aquí también, miren, son vegetaciones y vegetaciones. Y en movimiento. Así que estás acostumbrada a imágenes normales de válvulas. Es muy fácil identificar, por ejemplo, como en este caso, dos pacientes, dos vegetaciones. Una en la mitral y la otra esta es la aorta, o sea que está colgando prácticamente, está la aorta con peligro que se desprenda toda la vegetación. Y como se fijan ustedes aquí, miren, las vegetaciones no son regulares, son irregulares y se pueden fragmentar en cualquier momento. El eco transesofágico, ¿se acuerdan? Vimos el eco transesofágico, es muchísimo mejor, Si tuviéramos eco transesofágico, cosa que no hay en Sucre, entonces a todos los pacientes, no solamente como está aquí endocarditis protésica, pediríamos eco transesofágico, especialmente porque detecta vegetaciones pequeñitas, cosa que no ve el eco transtorácico como estamos viendo, y además puede cuantificar la insuficiencia de las prótesis, ¿sí? Si se están desprendiendo las prótesis, porque las prótesis se pueden desprender porque los microbios se comen a los puntos de sutura. ¿Ok? Muy bien. Este es un eco transesofágico. Cuando ven este loguito, siempre es transesofágico. Miren, una vegetación pequeñita que no hubiéramos visto en el eco transtorácico. Estamos viendo una vegetación muy, muy pequeñita en una mitral. O esta, que también está agrandada. O esta es grandota, pero se ve mejor en el eco transesofágico. Si le pongo Doppler, mejor. Lo que están viendo aquí es este Doppler, este mosaico que están viendo, es un agujero que existe aquí, si vale el término, de desprendimiento ya de la prótesis. Este es un paciente que tenía prótesis mitral, y que se está desprendiendo. Y aquí me está indicando exactamente la gravedad del desprendimiento de la prótesis. A eso se llama insuficiencia protésica. Y esto es gravísimo, porque si después se desprende toda la válvula, cosa que se ve de vez en cuando, se va, el paciente se muere. Se desprende toda su válvula, o gran parte de ella. Entonces, bueno, aquí hay que entrar a operar. Otra vez a colocar otra válvula. Eso es mucho más complicado. Aquí también vemos aquí,
¿sí? Aquí tenemos las vegetaciones. Aquí es una vegetación y esta chiquitita es otra vegetación que está viéndose perfecta. Y aquí tenemos el Doppler, ¿sí? Este es el Doppler de la insuficiencia mitral severa de este paciente, ¿sí? Estamos viendo, esto se ve casi en 3 dimensiones, ¿sí? Y aquí en este eco 3D estoy viendo en forma lateral la mitral y ustedes pueden ver aquí un agujero y otro agujero aquí, que son perforaciones que han hecho los microbios de la mitral. Y si veo desde abajo, porque puedo ver desde arriba o desde abajo, aquí estoy viendo desde abajo del ventrículo izquierdo, miren cómo está desgastada, comida, entre comillas, la válvula por la endocarditis. O sea que realmente hay endocarditis así, de este estilo, que son súper agresivas y por tanto la mortalidad es mayor. Si esos criterios de Duke que hemos visto nosotros, agregaríamos lo que podríamos hacer con el PET, miren que la sensibilidad y la especificidad de encontrar endocarditis es mucho más alta. Y si yo junto estas dos cosas, los criterios de Duke más el PET-CT, entonces voy a encontrar, miren, una alta sensibilidad y menos especificidad, pero no importa, me importa a mí la especificidad de encontrar lesiones con PET-CT. Entonces, ahí sí, la medicina nuclear tiene un apoyo importante. Estas son imágenes de medicina nuclear, del PET. Aquí pueden ver ustedes, aquí, esta es la infección de la prótesis, ¿sí? La mitral protésica que está infectada y dice que es estafilococo coagulasa negativo. Pero yo estoy viendo a colores la infección de este paciente, ¿sí? A colores. Esa es la gran ventaja de estas imágenes de medición nuclear. O esta que se puede entender mejor. Aquí es el corazón, este agujerito es el corazón, esta es la cara anterior, la cara inferior, la parte libre ventrículo izquierdo. Y aquí están marcados, se han marcado con 18 fluoro de hexaglucosa. Y entonces se puede ver aquí en estas imágenes brillantes, solamente estamos viendo la infección del corazón de este paciente. ¿Okay? Y aquí también con PET-CT, estoy viendo en la evolución, primeramente un paciente que tiene endocarditis. Aquí, claro, es muy chiquitito para ver las vegetaciones, pero si ustedes se fijan de la evolución de aquí para aquí hay una sombra, plomita, que es el absceso valvular. Aquí está la válvula y aquí tengo el absceso. O sea que puedo identificar muy bien, esta es una posición aórtica. Estoy viendo aquí la aorta y estoy viendo el absceso. O sea que puedo ir a fijarme varias cosas, o como en este ejemplo, además estoy viendo una alteración aquí, ¿sí? Un pólipo que está en el colon que estaba infectado. Y seguramente ese pólipo infectado ha hecho que este paciente tenga endocarditis. Estas imágenes también las puedo rotar. Puedo rotarlas y ver en diferentes posiciones las sombras del endocarditis. Se ve, es un lujo las imágenes de PET para estas cosas. Aquí están las imágenes que les dije de la tomografía axial computarizada. ¿Sí? Aquí está una deformidad de la válvula por endocarditis. Y aquí estoy detectando las vegetaciones de esta válvula. Y con el PET-CT, aquí estoy viendo toda la infección de esta válvula del corazón. O sea que sí se puede hacer aquí en Sucre algo parecido. Ok. Lo peor que te puede haber son las complicaciones de la endocarditis y hay que estar atentos todos los días a las complicaciones porque cada vez que aparecen más complicaciones, más sombrío será el pronóstico del paciente. Y aquí tengo una insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda, dependiendo si te agarró la tricúspide será derecha, si te agarró la mitral o la aorta será insuficiencia cardíaca izquierda. Y espérenme un ratito porque se está acabando mi batería. Y la otra, obviamente, tener insuficiencias. Y se refiere a que
Simplemente, y les había recalcado que en estos pacientes hay que hacer por lo menos 2 exámenes físicos y entre esos exámenes físicos, desde el principio, aprender de cada paciente su auscultación de corazón. Y digamos que era un paciente con estenosis aórtica o estenosis mitral y se le ocurre en algún momento tener soplos de insuficiencia. Esa es una complicación severa. Que tu válvula estenótica se convierta en insuficiente es que los microbios te están ganando, están comiendo tu válvula. ¿Ok? Los bloqueos de rama a veces indican abscesos o compromisos miocárdicos mucho más severos y los abscesos, como hemos visto, ese absceso pequeñito es una complicación severa. Hay más complicaciones, obviamente. Puede haber complicaciones como los bloqueos auriculoventriculares, especialmente bloqueo de 3er grado, extrasístoles ventriculares. Se comen las cuerdas tendinosas, por tanto se rompen y los pacientes entran en insuficiencia. Como hay bacteremia, puede ir los microbios a los riñones y producirte glomerulonefritis. Y esto es tal vez lo más temible, que son los infartos escépticos, ¿no es cierto? Las vegetaciones con vida interior, con microbios que van a producirte embolia esplénica o pulmonar o cerebral, que es lo más severo, e inclusive infartos. Les comenté que en los chiquititos hay mayor tendencia a la encefalitis o a la meningitis. Este es una embolia séptica. Aquí estaban las manchas de Janeway, se van reuniendo y miren todo el dedo necrótico. Aquí sí, la única manera, porque este es un foco séptico también, que va a seguir produciendo septicemia, o sea, va a producir huida, si queremos, de microbios otra vez hacia el corazón, ¿sí? Entonces hay que amputarles. Pero aquí, en este caso, digamos, la decisión no es amputar el dedo, porque aquí ya tengo infección, seguramente es amputar lo más arriba que se pueda. O sea que muchos de estos pacientes pueden vivir, pero se quedan sin un pie o sin una mano. Hay que se complica la cosa. Aquí están viendo embolias sépticas cerebrales, son blancas en contra de las imágenes oscuras de los accidentes isquémicos. Aquí tienen una, aquí tienen otro absceso grande, bilateral todavía. Muy bonito, aquí también parece que se está formando otrito. Aquí, miren, todo este es un absceso cerebral de embolia séptica, o este. Y depende de dónde te toque para tener qué manifestación clínica. Y la otra complicación, que es también súper severa, es que se desprenda tu válvula protésica. ¿Sí? Lo que estábamos comentando, se lo están comiendo toda la válvula, se come las suturas, los hilos se separan y la válvula comienza a tambalearse, si vale el término, y entonces con el Doppler sí se puede identificar lo que se llaman los link. ¿Sí? También se llaman link. El link valvular. Aquí, operación, endopardición con endocarditis. El diagnóstico diferencial, aquí está como los síndromes víricos, o sea, aquí está en este momento el COVID, ¿sí? Porque te aseguro que si tienes síntomas de endocarditis, lo primero que van a pensar es COVID y no van a pensar nunca en endocarditis infecciosa. Estamos en una época completamente diferente. Pero aquí la clave, porque se va a parecer muchísimo el COVID con esto, siempre va a ser pedir el eco y con el eco diferenciar si tiene vegetación o no. El COVID no da vegetaciones, pero la endocarditis sí. ¿Ok? O sea que, y además ir a chequear otra vez las manchas de Janeway, las manchas de Roth, etcétera, todas las petequias, las estrías en las uñas, ir a diferenciar todo eso en estos pacientes. La fiebre reumática aguda también, pero tiene otro contexto. El mixoma auricular puede confundirte al principio, porque si es pequeñito, en el eco puedes encontrar este tumor auricular y produce embolia, microembolias produce, y también produce fiebre, o sea que te puede hacer confundir. Pero el eco bien hecho diferencia la enfermedad. Los mixomas tienen ecos como si fueran atigrados, bien atigrados. Las vegetaciones no.
Y tal vez otras infecciones como cualquier neumonía, la tuberculosis o las infecciones urinarias, pero se descarta rápidamente. ¿Okay? Rápidamente. Y el tratamiento es de lo más original. A ver, miren, hay que cumplir en el tratamiento estas 4 actividades. Primero, antibióticos, todo por vía endovenosa. No le voy a dar nada oral a mi paciente. Segundo, antibióticos bactericidas. No le voy a dar antibióticos bacteriostáticos. No me interesa que los maten. El tratamiento de antibióticos, miren, 1 mes a 1 mes y medio de tratamiento antibiótico. Es una barbaridad. Y la otra, las dosis 4 veces superior a lo normal. Si utilizabas 2 millones de penicilina para una infección, aquí utilizas 8. Si utilizabas, digamos, en la salmonelosis, por así decirles, 1 gramo de amoxicilina cada 6, que serían 4 gramos por día, aquí vas a utilizar 4 por 4, 16 gramos. Si utilizabas 1 miligramo kilo peso de genta, aquí vas a aumentar a 4. Entonces, tiene que ser así, porque si no, te vence. Es una infección de corazón que es la infección más severa habido por haber. Ok, entonces, si bien hay esquemas y esquemas que no los vamos a ver, porque para cada microbio va a haber un antibiótico, ¿de acuerdo? Entonces, va a depender de la resistencia o de la sensibilidad de tus cultivos. Entonces, va a ser un poco más fácil manejarlos. Si bien hay esquemas para cultivos negativos, por ejemplo, porque haz cultivo y no te da nada, te da mucha rabia. Entonces, sí se utiliza genta y penicilina. Pero utilizar genta mucho tiempo puede causar problemas renales y sordera. Entonces, hay que tener mucho tiempo. Y miren, por 4 semanas, 1 mes, cada 8 horas, 1 miligramo kilo peso. El antibiótico es mucho. Y aquí igual, son 30 millones de penicilina por día por 4 a 6 semanas. O sea, realmente, si bien nosotros tenemos esquemas para todo, o sea, hemos aprendido los esquemas, pero sería ideal siempre que venga un especialista, un infectólogo, a apoyarte en esto. Y en Sucre tenemos un solo infectólogo, así de profesión mismo de especialidad. Los que se han hecho infectólogos, qué sé yo, saben infectología, pero otra cosa es tener infectólogo en vivo y en directo. Y aquí hay esquemas que tampoco les voy a pedir para utilizar PENI o ceftriaxone o vancomicina o gentamicina, etcétera, etcétera. Vean que la gentamicina, que lo normal es 1 miligramo kilo peso, en la genta está 4 miligramos kilo peso. ¿Ok? La rismipina puede ser 150 o 300, aquí está 900. Todos los antibióticos están elevados para estos problemas. ¿Y de qué depende de qué voy a utilizar? De la sensibilidad de cada microbio. Otro gran problema son las infecciones por hongos. Si bien se utiliza anfotericina a esta dosis y a la semana se utiliza, pero al principio 25 miligramos kilo peso y después cada semana vas aumentando 0,25. O sea que a las 3 semanas ya llegas a 0,75 por 6 meses. Medio año de tratamiento, medio año. Y siempre hay que utilizar esta 5-fluorocitosina porque estas dos van geniales con hongos. Pero el otro problema, si bien esto va a ir muy bien con estos antibióticos, antihongos, se impone el intercambio valvular. Tienes que ir a cambiar la válvula sí o sí, si es protésica especialmente. Lo que pasa es que los hongos son muy astutos y estos hongos hacen esporas y las esporas se quedan en la seda de las válvulas. ¿Se acuerdan que había una seda hecha por esmerados gusanitos de seda? Entonces, ahí se quedan y después de 1 año, 1 año y medio, por ahí tu defensa disminuye y los hongos aparecen de nuevo. A solucionar el problema, les vuelvo a repetir con estos antibióticos, pero vuelve a presentarse otra vez una recidiva de endocarditis por hongo. Entonces, por eso es que una vez que ya está solucionado ese problema a media dosis, digamos, hay que hacer ya con antibióticos, hay que hacer un cambio otra vez valvular. Ni vuelta. ¿Okay?
Entonces, a veces hay que hacer tratamiento quirúrgico, no. Estas ya son cosas de especialidad. ¿En qué momento tú decides hacer el tratamiento quirúrgico en estos pacientes? Es una cosa que no les voy a pedir. Y bueno, lo más importante tal vez que ustedes deberían saber es la profilaxis. Si ustedes se acuerdan, en las 7 valvulopatías que hemos visto, de hecho, profilaxis, endocarditis, profilaxis, hasta dice profilaxis, o sea, para que no ocurra endocarditis, para que no evolucione un paciente endocarditis. Y hemos visto que los culpables son los dentistas. Los dentistas son los números 1. Entonces, miren qué fácil es entrar de acuerdo con tu dentista para que 1 hora antes de tu extracción, 1 hora antes de tu curación, 1 hora antes de tu tratamiento de conducto que te haga el dentista, vos tomes entre 2 a 3 gramos de amoxicilina 1 hora antes y la mitad 1 hora después. Se puede dar 2 gramos de amoxi, 1 antes y después 1 gramo después, 6 horas después. ¿Ok? Y ahora hay una gran ventajita porque existe la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Sí? Entonces, súper con ácido clavulánico. Esperen un segundito. No me acordaba el nombre de la amoxicilina. Hay una amoxicilina de ácido clavulánico, por si acaso, que se llama Pentrax, así con X. Pentrax, Pentrax. Ese solamente viene con amoxicilina. Y este Pentrax AC. AC es el que tiene ácido clavulánico y viene en dosis de 825 miligramos la amoxicilina y 125 gramos de ácido clavulánico. Les digo eso porque ustedes tendrían que saber sí o sí estas cosas mínimas de profilaxis. Entonces les vuelvo a repetir, el medicamento se llama Pentrax, con X final AC, Pentrax AC. Y ese tiene amoxicilina, 875 miligramos, y además tiene 125 de ácido clavulánico. Entonces pueden dar solamente, así de fácil, 2 comprimidos, ¿sí?, de Pentrax 1 hora antes y después un comprimido más 2 horas después. Y ahí se acaba el problema. Voy a repetir, con este medicamento que se llama Pentrax, les dan 2 comprimidos 1 hora antes y un comprimido 1 hora después. Listo, y si quieren darle el doble, no hay problema, mejor todavía. ¿Ok? Así que esa es la solución. Y si serían alergia a las penicilinas, la eritromicina, está 1 gramo 1 hora antes y medio gramo 6 horas después. Con esto estamos evitando la gran mayoría de pacientes que están yendo a cirugías, que están yendo a endoscopía, que les han hecho alguna maniobra urológica y de los dentistas. Así de fácil, así de fácil. Y si hay otro tipo de cirugía, tal vez un poco más agresiva, como colon, etcétera, sí se podría buscar vancomicina más gente. Es lo que hacemos generalmente, ¿sí? Banco más gente. Entonces, sí se puede evitar todavía mayores problemas. Hay una prótesis que es la Maki, que es la de Villa, la de bolita, en posición aórtica. Es muy agresiva en su endocarditis. Entonces, es mejor allá cubrir con banco general y evitar problemas. O sea, eso ya depende de cada uno. Y listo, no es más. Así se arregla lo más importante aquí es la profilaxis, como verán. Ok, les dejo en libertad para sus estudios. Hemos acabado en endocarditis y no sé, la próxima creo que es hipertensión arterial o las miocardiopatías. Ya les aviso. Vayan a estudiar, diviértanse. No se diviertan, vayan a estudiar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Doctor, gracias. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta.